Up next on Hudson Church. ¿Para qué? Para poder ser bendición a tu pueblo. Para poder ser el rey de Israel, el rey del pueblo tuyo, el pueblo escogido por Dios. Para asumir esa posición en la que me has puesto, necesito que tú me des un corazón entendido, con discernimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y todo el tiempo. Amén. Como decía la ministra Alixi, mi nombre es Nadir Rivera, un siervo del Señor Jesucristo, solo por su gracia, por su misericordia. Yo no he hecho nada para merecerlo, pero a Él le plació ponerme en este lugar de privilegio, en este lugar de honor. Le doy toda la gloria a Él porque Él es el único que se la merece. De igual manera, tomo este tiempo para agradecer a mi pastor. Pastor, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Gracias por la confianza, por el apoyo. Y ahí donde usted está, quiero pedirle que por favor cierre sus ojos, incline su rostro y repita después de mí. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame discernimiento, dame prudencia para guardar y hacer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, tome asiento. Y esta tarde vamos a hablar de un tema bien edificante para todos. Como decimos los ministros o los pastores cuando nos paramos aquí, cuando estamos preparando un mensaje, esa palabra primeramente nos habla a nosotros. Como dice la Biblia en Hebreos 4, que la Biblia, la palabra de Dios es una espada cortante de dos filos. Corta para allá, pero también corta para acá. Amén. Y vamos a hablar de sabiduría. Y cada vez que hablamos de sabiduría, por una manera u otra, terminamos hablando del rey Salomón. Amén. Rey Salomón es aquel joven que no sabemos con exactitud su edad, pero los estudiosos coinciden que tenía aproximadamente 20 años cuando tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Esa es la pregunta que aparece en la Reina Valera. ¿Qué quieres que yo te dé? Y el joven Salomón, en un acto de audacia, en un acto de humildad también, le dice, Señor, dame un corazón entendido para hacer buen juicio. Enséñame a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para poder ser bendición a tu pueblo. Para poder ser el rey de Israel, el rey del pueblo tuyo, el pueblo escogido por Dios. Para asumir esa posición en la que me has puesto, necesito que tú me des un corazón entendido, con discernimiento, para poder hacer buen juicio. Y digo y hago énfasis en que lo que él hizo fue humilde y audaz, porque cualquier otra persona hubiese pedido algo, digamos, más egoísta, algo pensando en él. Habían hermanos que le querían quitar el reinado. Guárdame de los conspiradores, por ejemplo, fuera podido haber dicho Salomón, o guárdame de los enemigos de Israel, o dame muchos años de vida, cualquier cosa pensando más en un bien personal que en un bien común o en un bien general. Y aquí encontramos la primera enseñanza. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo para hacer bendición a los demás, o cuando nosotros, en vez de pensar en nosotros, estamos pensando en los demás, vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si somos honestos y revisamos nuestras oraciones, que es el lugar donde nosotros pedimos, nos vamos a dar cuenta que todas nuestras peticiones, que no está mal, son egoístas. Mi casa, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi billete, mi.
y no estamos orando ni pidiendo para los demás, ni le estamos diciendo a Dios, Dios dame para yo dar, o Dios bendíceme para yo ser bendición de Dios, para ser bendición en tu reino, ser bendición a los demás. Amén. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos use, que nos dé sabiduría o entendimiento para hacer bendición a los demás, por consecuencia, somos nosotros bendecidos en gran manera. Lo creyeron 2 personas. Gloria a Dios por esas 2 personas. Voy a repetirlo. Cuando nosotros le pedimos a Dios que me bendiga, que me ayude para yo ser bendición a los demás, somos bendecidos por consecuencia. Porque la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Dice la Biblia que a Dios le agradó tanto lo que Salomón le pidió, que dice la Biblia literalmente que le dio un corazón sabio y entendido como nunca hubo ni habrá. Y aparte de eso, dice que le dio gloria y riquezas. ¿A cuánto le gustan la gloria y las riquezas? 4 amenes. A medida que usted sigue la lectura, ahí en Primera de Reyes, usted se va a dar cuenta que el rey Salomón fue tan bendecido en lo económico, en lo administrativo, en lo político, en la guerra. El rey Salomón fue supremamente bendecido en todas las áreas. Y esto nos muestra otra enseñanza, que cuando nosotros tenemos sabiduría y prudencia, vamos a ser exitosos. ¿Cuánto lo creen? Y cuando la Escritura está hablando ahí en Primera de Reyes del éxito del rey Salomón, nos enseña 2 principios o 2 virtudes que si nosotros las ponemos en práctica, hermanos, vamos a ser grandemente bendecidos. Y vamos a poner Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, y quiero que todos lean conmigo, por favor. Y Dios dio a Salomón sabiduría, repita, sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Y ese es precisamente el título del mensaje de esta tarde, sabiduría y prudencia. Pongamos el título ahí, por favor. Y para empezar a desarrollar este tema de la sabiduría y de la prudencia, tengo que explicarles que bíblicamente hablando existen 2 tipos de sabiduría. La sabiduría que podemos llamarla la sabiduría verdadera y la sabiduría mundana, por darle algún nombre. 2 sabidurías, sabiduría verdadera y sabiduría mundana. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios y se lo voy a demostrar en Santiago capítulo 3. Póngame Santiago capítulo 3. Por favor, dice la Biblia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Recuerden este versículo porque ahora voy a volver a hablar de él. Primero les quiero mostrar otra cosa. Siguiente versículo, por favor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Esta es la que yo estaba mencionando, la sabiduría mundana. Es terrenal, es animal y es diabólica. Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, esta ahora es la sabiduría verdadera, la que viene de Dios, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, lea conmigo, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni, versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. Entonces, en este orden, la sabiduría verdadera, que es la sabiduría de Dios, la encontramos en la Biblia. Aquí nosotros tenemos la sabiduría que viene de lo alto, aquí nosotros encontramos la sabiduría que viene de Dios, y también tengo que decir que nosotros los cristianos, como tenemos al Espíritu Santo, también tenemos la sabiduría de Dios.
Porque dice en primera de Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción, o sea, usted es una persona ungida por Dios y conocéis todas las cosas. Todo aquel que es cristiano, nacido de nuevo, es un ungido de Dios. Todo aquel que es un cristiano, nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo. Todo aquel que es cristiano, nacido de nuevo, tiene la capacidad y las herramientas para caminar en sabiduría y en prudencia. Esto no es algo exclusivo para algunos cristianos, como algunas personas piensan, que esto es algo exclusivo para los ungidos. Aclaro esto porque existen algunos cristianos que se creen la última Coca-Cola del desierto. O en Colombia dicen la última empanada de la vitrina. Ellos son los más importantes, ellos son los ungidos. Mira lo que está pasando en la iglesia desde que yo llegué. Pero la Biblia dice que después de que usted acepte que Jesucristo es el Señor y que usted nazca de nuevo, usted es un ungido. El Espíritu de Dios mora en usted porque usted hace templo, usted se convierte en un templo del Espíritu Santo. Entonces, bíblicamente hablando, nosotros fuimos escogidos por Dios. Ni siquiera nosotros escogimos a Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso de cristianos exclusivos no es bíblico. Eso de cristianos exclusivos sale más desde el orgullo, más desde la carne. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, está a la disposición de todos. Y se los voy a mostrar en Santiago capítulo 1. Versículo 12, versículo 2, lea conmigo, mira lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falten. Entonces, cuando no nos gustan las pruebas, pero lo que está diciendo la Biblia es que cuando atravesamos por pruebas, eso nos perfecciona la paciencia, nos hace personas cabales, nos hace personas perfectas. Eso es lo que estamos leyendo. Y mira lo que dice el versículo 5, que es lo que estamos hablando hoy. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da ¿a quién? ¿A quién? Abundantemente y le será dada. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Está a disponibilidad del cristiano. Y en ese mismo capítulo hacia abajo dice que cuando usted pida con fe para que reciba, no dudando nada. Como leímos en el versículo anterior, que le dije que íbamos a hablar de eso, él pregunta, ¿quién es sabio entre nosotros? Bueno, el sabio tiene que demostrar que es sabio con su conducta. El sabio tiene que demostrar que es sabio con su comportamiento, no solamente con palabras. El sabio se demuestra es con acciones. La sabiduría que viene de Dios, hermanos, sigo haciendo énfasis, la encontramos en la Biblia. Este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Esta Biblia es la mente de Dios. Y esta Biblia es la que determina si una persona es sabia o una persona no es sabia. Por eso Dios, cuando levanta a Josué como el sucesor de Moisés, le dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y ahí donde viene, para que guardes y hagas. El Señor no le dice, este libro es para que te lo memorices y lo sepas. No. Este libro es para que usted lo guarde y lo haga. Y cuando usted hace eso, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo, diga conmigo, todo te saldrá bien. Entonces la sabiduría y la prudencia que nos lleva al éxito es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría que encontramos en la palabra
de Dios. Por eso es necesario que usted y yo, como cristianos, hermanos, renovemos nuestro entendimiento con la palabra de Dios, con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a Dios, todos, antes de ser cristianos, ¿cómo llegamos? Llegamos sucios, llegamos inmundos. Venimos con una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ay, no, hermano, yo no era así. Sí, usted era así. Nosotros todos veníamos con esa sabiduría mundana y por eso es necesario que nosotros renovemos la mente con la palabra de Dios, y a medida que nosotros vamos conociendo la voluntad de Dios que está aquí, que es agradable, que es perfecta, como dice en Romanos capítulo 12, tenemos que empezar a ponerla en práctica. Porque si nosotros solamente escuchamos la palabra de Dios, pero no la hacemos, si nosotros solamente nos memorizamos los versículos, pero no los hacemos, eso no nos convierte en personas sabias. El sabio es el que escucha la palabra de Dios y la hace. Si usted solamente tiene conocimiento, eso no lo convierte en una persona sabia. Usted se convierte en sabio es cuando usted escucha esta palabra, la guarda y la hace. Y Jesús nos habla de eso en Mateo capítulo 7, versículo 24. El maestro habla de este tema en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, paramos ahí. Jesús está hablando y está diciendo, el que oye esta palabra y la hace, ¿qué va a pasar con esa persona? Le compararé a un hombre que edificó su casa. El título de hoy, sabiduría y prudencia. El que escucha esta palabra y la hace, Jesús dice, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasa con este hombre prudente? Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa. Paramos ahí. Yo voy a la iglesia, sí, yo voy a la iglesia. Todos los domingos. Si escucha la palabra, yo escucho la palabra. ¿La está poniendo en práctica? No, insensato. Porque el prudente, el sabio, es el que escucha la palabra y la pone en práctica. Y tropezó y falló, pero vuelve y se para y vuelve a poner la palabra en práctica en el nombre de Jesús. Y estamos ahí. Pero el que viene a la iglesia solamente a escuchar y sale por esa puerta igualito porque no pone en práctica nada de lo que está aprendiendo es un insensato. Ha caído en algo que llaman religión. Después de que yo esté allá en ese edificio 2 horas, yo sé que ya es suficiente para que mi Dios me perdone todo lo malo que he sido, pero va a seguir tropezando. No, usted viene a la iglesia para capacitarse, para alimentarse y para poner en práctica lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Amén. Entonces, el que oye la palabra de Dios y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27 dice, y descendió lluvia
Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué? Y fue grande su ruina. Jesús es la roca, y el poner en práctica la palabra de Dios en la casa, en el matrimonio, en el trabajo, en la calle, nos convierte en personas sabias y prudentes. Y cuando se presentan las tormentas, que se van a presentar, porque lo leímos que ambas casas fueron golpeadas con ríos, con vientos y con lluvias, las dos casas, solamente que una cayó y la otra no. Entonces, cuando se presenten las tormentas, la casa suya no se va a caer, porque está construida en una base sólida, está construida sobre la roca. Entonces, sabiduría y prudencia es aplicar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios con discernimiento, con temor a Dios. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mira lo que dice Proverbio 24, versículo 3, este lindísimo Proverbio 24, 3. Lea conmigo: con sabiduría se edificará y con prudencia, sabiduría y prudencia. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 4, porque esto no termina ahí. Cuando usted practica la sabiduría, cuando usted practica la prudencia, mira lo que pasa. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado, y la sabiduría construye la casa. La prudencia afirma la casa. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bendición. ¿Cuánto lo creen? Bendición. Es éxito en el nombre de Jesús. Miremos cuán importante es la sabiduría en el hogar. Miremos cuán importante es la sabiduría en el hogar, que la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Una mujer sabia edifica la casa. Una mujer con la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Una mujer sabia edifica la casa, pero la que no es sabia, la que es necia, la destruye con sus propias manos. Y el apóstol Pedro, un discípulo de Jesús que caminó con Jesús, le escribe a los maridos, estoy hablando del hogar: maridos, vivid con ellas sabiamente. Estamos hablando del hogar porque la Biblia le dice a la mujer que la mujer sabia edifica la casa, y a los varones les está diciendo: varones, vivan con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil, como coheredera de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Los varones decimos: ay, ay, ay. Y si nosotros analizamos la Biblia, nos damos cuenta que el apóstol Pedro era un hombre casado. Porque la Biblia dice en un episodio que Jesús llegó a la casa de Pedro y que la suegra estaba enferma. Y si usted tiene suegra es porque está casado. Entonces Pedro estaba casado. Y definitivamente toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y cuando Pedro escribió: marido, viví sabiamente con ella, obviamente estaba lleno del Espíritu Santo, pero también tenía la experiencia de vivir con una esposa. Y por eso nos dice: vivan con ella sabiamente, muchachos. Los hombres dicen gloria a Dios. Los hombres dicen gloria a Dios. Amén. De manera, hermanos, que Pedrito sabía muy bien lo que estaba escribiendo. Como el tiempo corre muy rápido, cada vez que nos venimos aquí, los ministros lo saben, vamos a hablar un poquito de lo que es la prudencia, que es un tema bastante importante para nosotros los cristianos. Un tema bastante necesario para nosotros los cristianos. Y un tema en el que tropezamos bastante los cristianos. La prudencia es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. En palabras más sencillas, es pensar antes de hablar y de actuar, analizando las consecuencias que esto pueda traer. Dicho lo que significa
la prudencia, le pregunto, pero no me responda, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por imprudentes? Ser prudente es saber cuándo, cómo y dónde decir o hacer las cosas. Gloria a Dios. Analizar todos los escenarios, todas las consecuencias que mis palabras, lo que va a salir de esta boca, o mis acciones puedan traer. ¿Qué consecuencia puede traer? Eso es ser prudente. Hacerlo antes de. Amén. Imagínense, la prudencia es tan importante que el decir la verdad o tener razón queda invalidado cuando no se hace con prudencia. Ejemplo, si usted da consejería, si usted hace un comentario, si usted, un ejemplo, hace una observación, una corrección, si usted no lo hace con prudencia, si usted no lo hace pensando en el dónde, el cuándo y el cómo, eso no sirvió para nada. Porque la persona se queda con la imprudencia que usted cometió, más con el mensaje que aunque sea verdad, con que me edifique, aunque me ayude, se queda con ¿por qué me lo dijo ahí? ¿Por qué me lo dijo así? Y se echa a perder. Por eso es importante la prudencia. Diciendo eso, también tengo que decir que muchas veces quedarse callado, el hacer silencio, es un acto de prudencia. Pero ¿cómo nos cuesta quedarnos callados? Y principalmente las mujeres. Gloria a Dios o ay, ay, ay. Démosle un aplauso a los varones, a Dios. Ahí están esos guerreros. No lo digo yo, hay una estadística que dice que los hombres hablan como 13,000 palabras al día y las mujeres como 25, mentira, como 20,000. Y don Alcibiades me dijo que las cubanas hablan más. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo cuesta a veces quedarse callado? Y dice uno, ¿por qué abrí la boca? Mira lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta, mas el que refrena sus labios es ¿qué? ¿Cómo así? O sea que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de refrenar la lengua. Amén. Sí, tenemos la capacidad de refrenar la lengua. Tenemos la capacidad de hacer silencio. Y yo puedo respaldar eso con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué? Dominio propio. Entonces, hay veces que nos tenemos que quedar calladitos y tenemos la capacidad para hacerlos. Pero a veces no lo hacemos. Sabiduría y prudencia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 28. Proverbios 17, 28 dice, Proverbios capítulo 17 y versículo 28. Hay una frase que dice, ahí está, dice, lea conmigo que este me gusta. Aún el necio cuando calla es contado y el que cierra sus labios es... Hermano, hay una versión de la Biblia que este versículo dice que aún el tonto es contado por sabio. ¿Cuándo? Cuando se calla. Hay una frase que dice que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de las palabras. Una vez que usted dejó salir esa palabra, usted ya tiene que hacerse responsable. Pero si usted se queda calladito, usted va ganando. El silencio, hermanos, es un poder tan grande que inclusive, como acabamos de leer, el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Una persona que es sabia, una persona que es prudente, no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Quiero cerrar este mensaje con dos versículos
Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios 13, 16. Lea conmigo: todo hombre, y agreguémosle, y toda mujer prudente procede, mas el necio manifestará. Y vamos a cerrar con Salmos capítulo 111, versículo 10. Y a este me gustaría que usted, si puede, le tome una foto o lo apunte o lo guarde en su corazón, para que usted cada vez que se lo vea, esa palabra vuelva a usted y la ponga en práctica. Dice: el principio de la sabiduría es buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece. Hermanos, sabiduría y prudencia. Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Ahí donde está, hermanos.